Improvisación, negligencia o cálculo electorero. Un informe de 23 páginas de SENACE entregado en enero al gobierno recoge todos los escenarios, proyectos y advertencias de lo que le esperaba a Ecuador de enero a diciembre de 2024 con la llegada de la sequía. El presidente Daniel Noboa tomó las riendas del Ecuador el 23 de noviembre de 2023. Este informe fue solicitado el 26 de diciembre de 2023, esto es, al mes de haberse instalado el nuevo gobierno. La contestación vino de inmediato el 19 de enero de 2024, en el que se hizo un repaso del deficiente sistema eléctrico que tiene Ecuador, con un parque termoeléctrico que va entre los 42 y 53 años. Aquí se advierte que en 2022 ya se registró una indisponibilidad anual alta, entre el 19 al 100%, representando una carencia de 305 megavatios extendidos entre 70 días y 12 meses, según el informe del propio SELEC. También se habla del Plan Bianual de Operaciones del Sistema Nacional Interconectado. En este gráfico se muestra un déficit de la ejecución del plan, habiendo un retraso en el ingreso de nueva generación, afectando principalmente en los meses de octubre y de noviembre de 2024. Adicional, se advierte que de no contar con el bloque de 400 megavatios del que recién se habla y el de Ayuriquín de 205 megavatios antes del estiaje actual, el riesgo de falta de energía se acentuaría en un 48% en octubre y en un 66% en noviembre de este año. Queda claro que las autoridades conocían de esa problemática desde hace 8 meses, pero esperaron recién a que llegue el mes de agosto para apurar los trámites. ¿Coincidencia con la campaña electoral o una jugarreta con la desesperación de la gente para contratar a diestra y siniestra? Difícil saberlo con un Ministerio de Energía que ignora nuestras preguntas y un gobierno que escoge a quién responderle. Será el tiempo el que siga hablando. Por el momento, contarles que lo que hoy les sorprende de este estiaje de más de 61 años también fue advertido hace meses. ¿Sabotaje? No. El 15 de abril llega este nuevo informe del SENACE recomendando el inicio de los racionamientos, y es por eso que el presidente destituyó a la ministra Andrea Robo y le recomendó al Ministerio de Energía a Roberto Luque, que ahora entendemos por qué dejó de ser una figura visible del gobierno. Aquí se destaca que los aportes hidrológicos en las últimas 3 semanas de marzo se mantuvieron por debajo del mínimo histórico registrado en la estadística en los últimos 61 años. Esto se advirtió en el mes de marzo. Se añade que el caudal promedio mensual de Masar reflejó un decremento significativo a partir de la última semana de marzo. En abril, las centrales Minas San Francisco, Coca-Cola Sinclair, del Citanizagua, Sarapullo, Sabanilla, Due y Masar también bajaron sus caudales, provocando un déficit en la potencia en el sistema. SENACE recoge una consecución de alertas por el déficit hecho en las últimas semanas de 2023, principalmente del 19 y 26 de octubre. En este se informó de lo que se venía para el año 2024. Estos informes reposaban en el Ministerio de Energía. Con este otro informe, el SENACE insiste en la ejecución de obras del Plan Maestro de Electricidad para contar con un ingreso adicional de 475 megavatios de generación para el inicio del estiaje de 2024-2025, que contempla el ciclo que estamos enfrentando y que podría extenderse hasta marzo de 2025. El gobierno también conocía del riesgo de que Colombia, a más tardar en el mes de noviembre, restrinja la venta de energía a nuestro país. Hasta el mes de agosto, Ecuador gastó 155.8 millones de dólares en la compra de energía a Colombia. Recientemente, el 1 de octubre, el presidente Daniel Noboa, junto a otros secretarios de Estado y autoridades de SELEC, recorrió el complejo eléctrico Toachi-Pilatón, en donde verificó los trabajos de la hidroeléctrica Ayuriquín, sí, de esa que hablamos al principio. Se habla de que estaría con un avance de un 98% en la ejecución de este proyecto, pero recién en diciembre entraría a operar. Al describir lo que hizo durante sus 5 meses de gestión como ministra de Energía, Andrea Robo expone a más funcionarios del gobierno. En el informe que envió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que le sigue un juicio político por incumplimiento de funciones, menciona a Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, quien la reemplazó temporalmente en el cargo, cuando el presidente le solicitó la renuncia y la acusó de sabotaje por ocultar información relacionada con la crisis energética. Luque, según a Robo, fue uno de los primeros en conocer de primera mano cuál era la situación. El 31 de enero de 2024 se desarrolló la sesión
sesión de directorio de SELEC en la que participó Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, como delegado permanente del presidente. En dicho directorio se trataron todos los temas relacionados a la generación eléctrica del país, así como la situación financiera de la empresa pública. Información con la que contaba Roberto Luque sobre la realidad del parque generador y la prioridad con la que se debían abordar cada una de las acciones. La exministra entregó 26 pruebas de descargo. La número 26 es precisamente el video de esa sesión que dura más de 1 hora con 40 minutos. Entre las alternativas de las que en ese momento se habló para hacerle frente a la crisis energética, consta la contratación de generación termoeléctrica temporal, que es lo que actualmente impulsa el régimen, y sobre todo de soluciones móviles de generación terrestre. Junto a SELEC iniciamos el proceso de obtención del giro específico de negocio por parte del CERCOP, del cual se obtuvo una respuesta favorable el 26 de enero de 2024. Este documento permitía la adquisición de los equipos necesarios para atención de la emergencia. Hasta el 15 de abril quedó elaborada la etapa preparatoria con un informe de SELEC que aborda los temas técnicos, operativos, de contratación, financieros y regulatorios. Para el mes de junio, todos los procesos debían estar adjudicados y así cumplir con la línea de tiempo. La entrada en operación de esta nueva generación estaba prevista para septiembre de 2024 y era clave para afrontar el estiaje 2024-2025. Pero el gobierno probó primero con una solución marítima. La barcaza que opera desde mediados de septiembre y que al inicio tuvo problemas para generar 100 megawatts. Cuando se lanzó la contratación de la segunda barcaza, esta alternativa fue descartada. La medida recién se concretó a mediados de octubre cuando se dispuso a adquirir motores de generación que todavía no llegan. Arrobo asegura que de todas estas posibilidades supo a tiempo gran parte del gabinete. De esto estaban al tanto los miembros del directorio: ministro de Defensa, ministra del Interior, ministra del Ambiente, secretaria de Planificación y secretaria jurídica de la Presidencia. La convocatoria enviada el 5 de abril de 2024 incluye como punto 7 revisar el proyecto de resolución de disposiciones normativas excepcionales aplicables a la generación termoeléctrica temporal. Aunque la crisis eléctrica en Ecuador advertía el colapso de la generación hidroeléctrica desde octubre del 2023, producto de la falta de lluvias que alimentan los embalses, la capacidad de reacción de las autoridades ha sido tardía. Ya en el auge de la crisis y con las hidroeléctricas colapsadas, Fabián Calero, gerente de SELEC, anunció la llegada de 341 megavatios nuevos. Ingresar 341 megavatios de generación. Están funcionando 100. Quedaban pendientes los 241 megavatios que, de acuerdo al cronograma de SELEC, en el primer bloque debían entrar en operación. En Quevedo, 50 megavatios este 5 de noviembre. En el Salitral, 100 megavatios del 30 de noviembre. En Esmeraldas, 91 megavatios el 27 de diciembre. No obstante, lo establecido en los contratos con la empresa Progen no se logrará cumplir. La empresa solicitó una prórroga y esto aplaza la nueva generación de energía, al menos hasta finales de año. Marco Acuña, del Colegio de Ingenieros Eléctricos, reconoce que en lo que va del gobierno la nueva incorporación de energía es incipiente. En realidad, en prácticamente ya casi un año de gobierno solo se han incorporado 100 megavatios de la barcaza. Los otros 3 grupos generadores en el Salitral, Esmeraldas y Quevedo estarían postergados. Seguimos en el aire, ¿no? También ocurre que son 2.100 megavatios de capacidad instalada en termoeléctricas en el país desde hace décadas. Estaban en operación aproximadamente 600 y recién se ha logrado rehabilitar unos 300 megavatios. Nuevamente, la clave estaba en el mantenimiento de las centrales térmicas a las que poco o nada se les tomó en cuenta. Son más de 1.200 megavatios que el país podría incorporar de lo que el país posee y que se le dejó abandonado. Análisis que nos lleva nuevamente a dirigir los cuestionamientos, pues si bien la crisis se veía venir, siempre hubo capacidad de generación, faltó mantenimiento, faltó gestión, faltó eficiencia. 59 millones de dólares se le hacen agua a SELEC. SELEC hizo una adenda para desembolsar 59 millones de dólares a la empresa Austral Technical Management, o como le diremos en este reportaje, ATM. Se trata de una de las compañías con las que se intenta aplacar la crisis energética que vive el Ecuador. SELEC invitó a participar a ATM el 23 de julio de 2024 y firmó el contrato por un monto de 89,9 millones de dólares por la adquisición e instalación, puesta en marcha y asistencia en operación y mantenimiento de generadores termoeléctricos terrestres 90-150 megavatios el 9 de agosto, apenas 2 semanas después de la invitación. ATM nació
en Uruguay en abril de 2024, pero los generadores que ofreció para Ecuador están en Líbano, un país que vive un escenario poco estable por el conflicto de Medio Oriente, un detalle que SELEC debió prever y por el que hoy algunas autoridades deben responder por desembolsar sin ninguna garantía más que una videollamada el 65% del monto total del acuerdo, que equivale a 59 millones de dólares. En esta nota te contamos las maromas que se hicieron para hacer posible este desembolso. La defensa accedió a la documentación de la adenda modificatoria del contrato, firmada en septiembre pasado entre ATM y la Unidad de Negocios Electroguayas de SELEC. Allí se especifica que el 11 de septiembre de 2024, ATM notifica a SELEC que quiere plata. Bueno, no lo dijo de esta manera, más bien señaló que, considerando la ubicación de los equipos Líbano y ante la inminente situación de riesgo que incluyen posibles ataques en los próximos días, solicitamos que se considere un ajuste en las condiciones de pago. En particular, pedimos que se realice un primer pago equivalente al 5% del total del acuerdo. Este adelanto es crucial para permitirnos gestionar de manera inmediata la salida de los equipos del territorio en riesgo y asegurar el transporte de embarque posterior hacia Ecuador. La seguridad y la correcta logística de la operación dependen en gran medida de ese ajuste. Esta notificación de pedido la hace el administrador del contrato, Carlos Cali, al gerente de SELEC Guayas, Carlos Pérez, el 12 de septiembre. La defensa buscó a ambos y al señor Fabián Calero, viceministro de Energía, que es quien le da el poder a Pérez en agosto para hacerse cargo de estos trámites. En su calidad de gerente general subrogante, ni ellos ni el representante legal de ATM, Nicolás Maurice Pic, han respondido a la defensa todavía. Lo que sí hicieron fue mover todas las fichas a la interna para no darle el 5%, sino el 65% del total del contrato. En el numeral 4.1.2 de ese documento se modifica la forma de pago a ATM. Ojo con esto. ATM en la cláusula séptima del contrato desiste de la entrega de anticipo, pero en la adenda se hace una modificación y en lugar de pagar 65% contra la presentación de la factura y verificación del empaquetado de los equipos, como estipula el acuerdo principal firmado en agosto, se propone pagar el 60% solo con la inspección inicial y verificación visual y solo el 5% contra la presentación de factura comercial y listado de empaque. En español, SELEC pagó 65% del monto de los generadores solo viéndolos en una videollamada. Así lograron la verificación visual y también en un tiempo flash. Te muestro cómo. La defensa tuvo acceso a este documento del 1 de octubre de 2024, firmado por el técnico Eric Adrián, donde se describe una verificación telemática, pero se especifica que, como se encontraba empacado, no se lo pudo observar en funcionamiento, solo su estado físico, y se precisa, debido a la mala calidad de la conexión de internet y su intermitencia durante la reunión de telemática que se mantuvo con el contratista, se recomienda realizar una nueva convocatoria para reunión telemática para verificar las características y requerimientos técnicos. Una fuente cercana a SELEC confirmó a la defensa que este cambio de ver los equipos de lejos se hizo porque por el conflicto armado en Líbano viajar iba a ponerse escabroso. Ahora bien, también es cierto que se incluyó una cláusula en la adenda para que una verificadora constate en territorio que existen esos equipos. Ese trabajo lo hizo la compañía Verao Veritas, que de acuerdo a su portal se dedica a servicios de prueba, inspección y verificación, y adivinen que hay video. Hi, this is Gabi from Bureau Veritas Lebanon. Okay, today it's 23 of August. Once again. We did the check 48 completed genset, all brand Come again, new. which time and the date, please. The date, I've already told it, 23 of August. From 1 o'clock till now, it's around 15:30. 2024. 2024, of course. We've checked 48 genset, completed genset. It's all brand new, and with all accessories brand new. And it's
signed by Bureau Veritas after checking. Okay. And everything is perfect and as per the PO. Okay. 48 genset. 48 completed gensets with all accessories, all brand new and with everything in it. Pero se los voy a traducir. Hola amigos queridos de Select, aquí está su movida. Los estoy mirando en este momento y sí existen. Y más o menos fue así como Select desembolsa $59 millones a ATN. Un detalle adicional que supimos por una fuente de dentro de Select es que ATN ha notificado que el conflicto armado en Líbano dificulta completar el traslado de los equipos. De eso consultamos, por supuesto, al Ministerio de Energía, pero no han respondido a este medio de comunicación. Por suerte, Select dejó el otro 35% restante del pago para cuando ya los equipos estén puestos en marcha, si llegan algún día. Hay que recordar que hay un plazo de ejecución de 140 días que se cuentan desde el 9 de septiembre de 2024. Estaremos a la espera de la respuesta de las autoridades y, por supuesto, del arribo de los generadores. Esto de verdad es el colmo. Ayer se hizo pública la noticia de que el gobierno firmó un jugoso contrato por $90 millones en generación eléctrica a una empresa que se llama Austral Technological Management. ¿Y saben qué es lo gracioso de esta empresa? Que es una SAS, una sociedad anónima simplificada, una empresa que tranquilamente se puede constituir en una tarde. Y esto no es lo peor del caso. Lo peor es que si uno se mete a la página de la Superintendencia de Compañías, puede observar que esta empresa existe hace apenas 4 meses. Y no solo eso, sino que si uno se mete a revisar, la empresa es de origen uruguayo y se constituyó aquí en el país con un capital de 10,000 pesos uruguayos, que a la conversión del tipo de hoy representa la jugosa cantidad de $232. Es decir, que el gobierno le dio $90 millones a una empresa que existe hace solamente 4 meses, que tiene un solo accionista, que se constituyó en una tarde y que solamente tiene $232 en el bolsillo. Y que tiene una cuenta bancaria en las Islas Mauricio, que son un paraíso fiscal. El gobierno de Noboa firmó otro contrato millonario con una empresa creada apenas este mes de octubre. ¡Wow! Así es, el gobierno corrupto de Noboa volvió a firmar otro contrato de casi $90 millones en la compra de energía a la empresa Austral Technical Management SAS, sí, empresa que fue creada el 9 de octubre del 2024 con residencia extranjera en Paraguay y con un capital inicial de 10,000 pesos uruguayos, es decir, su capital inicial registrado en la Superintendencia de Compañías es apenas de $233. Este resulta ser otro negociado más de Noboa, que utiliza empresas de papel para adjudicarse contratos con el Estado. La crisis energética ha sido un excelente escenario para que Daniel Noboa pueda robar al Estado ecuatoriano con contratos de falsas empresas, así como Lenín Moreno aprovechó saqueando el país durante la pandemia del 2019. Este es el gobierno de Noboa, quien destina el recurso del pueblo ecuatoriano a favor de empresas de amigos y familiares para darnos solución de energía eléctrica, una crisis que fue provocada por la inoperancia de su propio gobierno. Este 18 de noviembre se ha informado de la reciente firma de 4 contratos de generación eléctrica adicionales por $467 millones en un segundo bloque que operaría entre 2 y 6 meses más adelante, generando en tierra más de 632 megavatios. Y se firma sin reparar en el fracaso del primer bloque de generación emergente. Sí, 3 de 4 contratos generan dudas. Los 2 entregados a Progen por un monto total de $149 millones. El primero debió estar operando hace 2 semanas y el segundo a finales de mes. El fracaso parece inminente, asegura el consultor energético Pablo Arias. La limitada información que ellos publican, en donde se indica que lastimosamente se van a dar de baja los procesos, era una crónica de una muerte anunciada. Lastimosamente no existió la suficiente investigación
de los proveedores. El gobierno, sin embargo, aún le apuesta a la llegada de los generadores comprados a la empresa Austral Technical Management por $89 millones. Se han pagado 69 millones de anticipo, pero tampoco se sabe de la suerte de los motores. Hicimos una línea de tiempo alrededor de este contrato y quedan algunas dudas. En abril del 2024, apenas 4 meses antes de ser contratada por Ecuador, ATM se constituye como empresa en Uruguay. Ya en julio del 2024 presenta una oferta a Ecuador. El 9 de agosto del 2024 firma el contrato de emergencia por los $89 millones, de los cuales 69 ya ha recibido de anticipo. Menos de 2 semanas después, el 22 de agosto del 2024, ATM recién entrega un poder a la empresa ecuatoriana VG Blugen. Y el 9 de octubre del 2024, VG Blugen se constituye en apoderada de ATM en Ecuador. Fuimos a la dirección registrada por ATM en la ciudad de Quito, que es la misma dirección de la empresa constructora VG Blugen, pero se trata de un edificio de departamentos. Sí, solo departamentos. ¿Y qué necesitaba? ¿Una empresa? Sí, la empresa VG Blugen. No, la verdad no sabía. Aquí no. De ahí que quienes siguen de cerca lo que ocurre respecto de estas contrataciones creen que la emergencia está jugándonos una pasada. Iniciar un proceso de esta índole, así sea emergente, se tiene que cumplir con los procesos legales de demostrar la experiencia del contratista cuando este ya está adjudicado, buscar, investigar y tener todas las garantías necesarias antes de firmar. Eso le digo, es el exceso de confianza. Pero sí, a las empresas Progen y Austral Technical Management, Ecuador les ha entregado anticipos por más de $160 millones, sin que se sepa si generarán energía en esta emergencia o sin saber siquiera si los generadores lleguen algún día. Los planes del gobierno para la generación de energía en tierra, con la firma de 3 contratos para ingresar al menos 241 megavatios al Sistema Nacional Interconectado, podrían caerse tras la falta de cumplimiento de las firmas que se adjudicaron millonarios contratos. ¿Por qué? José Alvear, del sector energético, tiene una lectura. El país hoy en día no tiene todavía los motores para generación térmica en Ecuador, pero paralelamente a aquello, tampoco está terminado el movimiento de tierras para recibir esos motores. No han llegado y no van a llegar para diciembre. Según los contratos firmados a inicios de agosto, hay un compromiso para el pago de entre 65 y 70% por concepto de anticipo previa presentación de las facturas de compra. Y hasta aquí, este noticiero conoció que en los 3 contratos para generación eléctrica en tierra se entregó el anticipo. A la empresa Austral Technology Management, que debería tener los motores listos en diciembre en Esmeraldas para generar 91 megavatios, se le habría pagado el 65% del anticipo, es decir, más de $58 millones. Los contratos con la empresa Progen no son menos preocupantes. En Quevedo debieron estar operativos los motores para generar 50 megavatios y en Salitral 100 megavatios. La misma empresa por contrato recibía el 70% por concepto de anticipo, es decir, por Quevedo $34 millones, por Salitral 69.5 millones. En total superan los $160 millones de anticipo que de momento están en el agua. Contratos de emergencia para incorporar 241 megavatios, que de esos a diciembre del 2024 no llegaría ni un solo megavatio. Con las prórrogas solicitadas por las firmas, quizá haya energía nueva en 2025, pero ya sin crisis. Otros 30/60 días en estar listos en origen, 30 días en estar acá y otros 30-45 días en pruebas. Entonces, cuando estemos listos, ya se terminó el estiaje. Lo cierto es que los contratos con Progen se advierte que podrían estar camino a la terminación unilateral. La misma suerte podría correr la firma ATM, que si de eso el Ecuador recupere el dinero entregado como anticipo, es aún una pregunta sin respuesta. Las 2 empresas proveedoras de los generadores de energía termoeléctrica contratadas por el gobierno anunciaron que las entregarán con retraso. Es decir, que en diciembre Ecuador no contará con los 241 megavatios anunciados. La compañía Austral debía entregar 48 generadores e instalarlos en contenedores en Esmeraldas para producir 91 megavatios. Según el contrato y la información del gobierno, debían estar en pleno funcionamiento el 27 de diciembre. La proveedora informó que tuvo problemas para embarcar los generadores que estaban en el Líbano. Ya están viajando y estarán operando, según la empresa, desde el 9 de enero.
Lo mismo pasa con 29 generadores comprados a Progen para el Salitral en Guayas, donde deben producir 100 megavatios. También estos, que debían funcionar desde el 30 de noviembre, están viajando desde Estados Unidos. Progen anunció que las pruebas empezarán la tercera semana de diciembre y que durarán alrededor de 10 días. El tercer contrato con Progen incluye 20 generadores para Quevedo que deben generar 50 megavatios. La empresa planea enviarlos la próxima semana. Llegarán en diciembre y estarán operativos en enero. El retraso de estos 3 contratos complica el ofrecimiento del presidente Daniel Noboa, quien anunció terminar con los apagones en diciembre. El sector eléctrico sigue en alerta. El estiaje para el año 2025 y 2026 se anuncia que será más severo que el actual, por lo que de no ponerse en marcha las correcciones al plan maestro de expansión, volveremos a pasar una nueva crisis, pero ya no solo por el agua, sino también por la falta de un sistema eléctrico sostenible. Ecuador entra en su tercera semana de apagones controlados, que esta vez somete al sector empresarial a una desconexión total por 10 horas hasta el próximo 20 de octubre. Esto mientras los niveles de la reserva de Masar siguen en rojo. En el mejor de los casos, abastecería para 6 días más, según expertos. De acuerdo al mapeo del Operador Nacional de Electricidad, el cambio climático generó en los meses de julio, agosto y septiembre una reducción en las reservas energéticas que aumentaron el riesgo de un desabastecimiento a la demanda durante los últimos 4 meses de este 2024 y del primer cuatrimestre de 2025. Si revisamos los casos de sostenibilidad y contingencia, encontramos que el déficit para el 2025 y 2026 aún podría ser mayor. De ahí de que el operador de electricidad sostiene de que el impacto dependerá de las acciones que se tomen o se omitan conforme lo dicta el Plan Maestro de Electricidad. La revisión de los contratos bilaterales para la importación de energía de Colombia o Perú también deben ser estratégicos para evitar que los precios se disparen, recomienda SENACE. Para la repotencialización del Sistema Nacional Interconectado, se pide mirar a Tremogat Machala, que tiene una disponibilidad de 160 megavatios de potencia, y otros proyectos emblemáticos que forman parte del Plan Maestro, pero que están vencidos en su ejecución desde el año 2021. Es indispensable dar cumplimiento a los planes de expansión del Sistema Nacional de Transmisión que contemplan obras relevantes para el abastecimiento de la demanda desde el año 2018 al 2027, sostienen las autoridades de SENACE. El tratamiento de los embalses que por situaciones climáticas han tenido un comportamiento atípico en los últimos 3 años también debe ser una prioridad, así como el manejo de las sobrecargas en las líneas de transmisión a lo largo del país, que hacen que el sistema sea vulnerable y deficiente. Un factor del que nadie nos está hablando por ahora es el mantenimiento tanto de hidroeléctricas como de subestaciones, por ahora prorrogado. Esto, sin embargo, podría afectar aún más en un próximo estiaje, pues la maquinaria estaría siendo exigida. De ahí de que se recomienda realizar un cronograma efectivo que pueda permitir realizar este tipo de mantenimientos. No hay voluntad política para resolver los problemas de seguridad del trabajo. Solo hay voluntad política para resolver los problemas de los sectores pudientes y del Fondo Monetario Internacional.